Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Ángel Richard Cuenca Chávez. Soy socio de la firma de auditoría Cuenca y Asociado Civil de Responsabilidad. Hoy vamos a tratar lo que es el cierre contable y elaboración del formulario virtual 710 anual. Entonces, lo que yo quiero hacer es, por ejemplo, para que ustedes presenten, ¿quiénes presentan la declaración del impuesto anual de tercera categoría, renta anual? Las empresas que están en renta de tercera categoría. Por ejemplo, ¿qué pasa con el régimen único simplificado, régimen especial, régimen limpio tributario y lo que es el régimen general? El régimen simplificado, como ya sabemos, no están obligados a presentar la declaración anual del impuesto de la renta, formulario virtual 710. El régimen especial, ¿qué pasaría? El régimen especial tampoco están obligados a presentar la declaración jurada del virtual 710. ¿Pero qué pasaría si de repente han estado en el régimen especial hasta el periodo octubre y de repente superaron el límite o se cambiaron al régimen general? ¿Tendrían que presentar la declaración jurada del formulario virtual? Desde el mes que ingresó al régimen general. ¿Okay? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a tener, para presentar la declaración jurada del formulario virtual 710, van a haber tres modalidades. Miren, la primera modalidad es formulario virtual 710, pero simplificado. ¿Okay? Tenemos la segunda, que sería formulario virtual 710, formato completo. Y tenemos el tercero, que es el PET 710. A ver, hablemos del PET 710. Miren, el formulario virtual simplificado ya está en la web para que lo puedan, el completo para que lo puedan descargar y hacer la declaración. El simplificado también está para que puedan ingresar a través de la web nacional y puedan hacer su declaración. Pero el formulario PET 710 todavía no está disponible en la web nacional para que lo descarguen. ¿Saben a partir de cuándo piensan poner para que uno lo pueda descargar el 710? El 25 de marzo recién ha comunicado que van a poner para que lo puedan descargar. Los que están en este formulario, que es el PET 710, se va a tener que declarar solamente cuando haya contingencias y no puedan declarar a través del formulario virtual simplificado o al formulario virtual 710 completo. Entonces hay que tener fe a la zona, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo ya he descargado el 710 completo, que hice la prueba y corre excelente, está corriendo. El simplificado también, entran a la web, no se para nada, está normal. Pero ¿qué pasará acá el 25? Miren, cuando comiencen a vencer las declaraciones juradas, ¿ustedes creen que funcionarán esos formularios virtuales? ¿Por qué la SUNAT está poniendo una contingencia recién el 25 de marzo, cuando empiecen a vencer? Porque si su página de la SUNAT no funciona bien, o su plataforma del PET virtual 710 completo no funciona, entonces tendríamos que recurrir al PET 710 y que sea para poder hacer nuestra declaración, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto acá. Entonces dice, se encuentran obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta quienes en el 2019 hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría y estuviesen afectos al régimen general y o del régimen limpio tributario del impuesto a la renta. ¿Quiénes son? Solamente régimen general y régimen limpio tributario. La siguiente pregunta. También se encuentran obligados a presentar la declaración las personas o entidades generadoras de renta tercera categoría que hubieran realizado operaciones grabadas con el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, por haber efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago. ¿Okay? Y no obligados a declarar. Mira, aquí no están obligados. A ver, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa con el personal, las personas que tienen la condición de no domiciliado? ¿Ustedes saben quiénes tienen esa condición de no domiciliados?
¿Han escuchado? Por ejemplo, acá en Perú. Por ejemplo, los peruanos también se van del país y se han ausentado mayor de un año, entonces ellos ya pierden su condición de domiciliado. Pero también tenemos varios colegas que han venido, tenemos varios de Venezuela, y ellos también, las empresas les están contratando, o sea, están en planilla. Pero entonces, lo primero que tiene que tener una empresa antes de contratar un personal, en este caso digamos un venezolano, lo primero que tiene que tener en cuenta es su condición. ¿En qué condición se encuentra? ¿Es domiciliado o no es domiciliado? Entonces, para que sea domiciliado, tiene que estar acá en Perú legalmente 183 días, más de 183 días. Y su condición de domiciliado no se cumple apenas cumpla los 183 días, sino al año siguiente todavía. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, por decir, ha ingresado acá, imagínense que ingresó recién el 1 de enero del 2020. ¿Cuándo va a cumplir su condición de domiciliado? Porque los 183 días no se va a cumplir en julio, más o menos, ¿no? En julio estaría cumpliéndose por ahí, o junio, julio. Pero su condición de domiciliado todavía empieza el 2021, porque es una vez que cumpla al año siguiente. ¿Y qué tiene que ver esa condición de domiciliado o no domiciliado? ¿Qué pasa cuando un personal está con la condición de domiciliado y comienza a trabajar en la empresa y le dice, ¿sabes que la empresa le dice, emíteme tu recibo por honorario? El personal venezolano le va a emitir su recibo por honorario porque le van a permitir sacar el RUT con su PTP, ellos pueden sacar su RUT y emite un recibo por honorario. ¿Qué tendría que hacer la empresa? ¿Sí? ¿Cuánto es la retención para un personal que es no domiciliado? ¿Cuánto sería? 24%. Claro, se les cuenta el 20% y sobre eso es el 30%. ¿Okay? Entonces, si tienen un personal venezolano, se le tendría. ¿Por qué a los venezolanos sí se le tiene que retener el 30%? A los que son de, Ecuador, Colombia, Bolivia, se le tendría que retener también el 30%. En recibo por honorario estamos hablando. Tenemos un convenio que es el CAN, ¿no? ¿Okay? Pero lo que pasa es que Venezuela, gracias a Maduro, a Steve Maduro, se retiró del CAN. Y como se ha retirado del CAN, ahora cualquier personal que esté en Venezuela, que esté en planilla o que gire recibo por honorarios, a ellos sí se les va a tener que retener el 30%, ¿no? Es el 30%. ¿Qué pasa? Estas personas que han trabajado y están con la condición de no domiciliado, han trabajado en Perú, están en planilla, se les ha hecho la retención del 30% y tendrían que declarar su impuesto a la renta anual. ¿Qué dicen? Porque imagínense, han estado en planilla o han girado recibo por nada, les han hecho su retención mensualmente. Les pregunto nuevamente, ¿tendrían que presentar su declaración jurada anual del impuesto a la renta? Ellos no están obligados. Todo lo que tienen la condición de no domiciliado no están obligados a presentar la declaración jurada del impuesto a la renta. ¿Y por qué? Porque ya se les retuvo el impuesto. ¿No ves que ya pagaron el 30%? Si están en planilla, sobre todo lo que ganan, 30% de retención del impuesto a la renta. ¿Okay? No es el 29.5 para ellos, sino es 30%. Es por eso. Entonces, ahí dice, no obligados a declarar, no están obligados a presentar la declaración jurada anual. Los que tienen renta de tercera categoría, comprendidos, hemos dicho, régimen de RUS, régimen especial de impuesto a la renta. Sin embargo, si durante algún mes o periodo del año 2019 su empresa se acogió a régimen IP tributario o régimen general, entonces deberá presentar su declaración jurada anual con información que corresponde desde su ingreso a cualquiera de dichos regímenes hasta el 31 de diciembre de 2019. Como hemos dicho, si empezó en el régimen IP tributario o en el régimen general en octubre, entonces a partir de octubre tendría que hacer su declaración octubre, noviembre y diciembre, y tendría que presentar su declaración de impuesto a la renta.
Ahí donde dice, no están obligados a presentar la declaración jurada anual de los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan renta de fuente peruana. Aquí dice, no domiciliados en el país que obtengan renta de fuente peruana. Eso es lo que digo, que están exonerados. Luego, importante, por no presentar la declaración dentro del cronograma o vencimiento de acuerdo con su último dígito de RUT, pues se ha generado mi incurrió en la siguiente infracción. ¿Cuál es la multa? Por no declarar una UIT. Ahora les pregunto, ¿esta UIT de qué año se toma? ¿2019, 2018, 2020? Para pagar la multa. 2019. Les pregunto a ustedes, ¿en qué año han cometido la infracción? ¿2019 o 2020? 2020. Ahí es donde han cometido la infracción. ¿Qué UIT sería? En la fecha que se cometió la infracción. Entonces, la te dice también, se utilizará la UIT vigente a la fecha en que se cometió la infracción. Si esto ocurre en el 2020, entonces la UIT será equivalente a ¿cuánto? 4.300. Aprobado por el Decreto Supremo número 380 2019. ¿Ok? Entonces, cuidado, si se les ha pasado un día ya tienen multa, ¿no? Ahora vamos a ver cómo declarar los impuestos. Como ya les decía, para declarar los impuestos existen tres formas. ¿Ok? La primera que hemos dicho, el formulario virtual 710, renta anual simplificado. Miren, renta anual simplificado tercera categoría. A ver, dentro, ¿quiénes presentan esta renta anual simplificado de tercera categoría? En pocas palabras, las empresas que no superan 1.700 UITs. O sea, y ahora les voy a preguntar, ¿qué UIT? ¿2019 o 2020? 2019, porque es el periodo, ¿no? Entonces, si no superan 1.700 UITs, entonces pueden presentar su declaración del formulario virtual 710. Y dentro de esto pueden estar empresas que pertenezcan a régimen MIPE tributario o régimen general, pero siempre y cuando te dice la norma que no tienen que estar en algunos supuestos para que puedan presentar el formulario virtual completo. ¿Ok? Adelante, por favor. Y ahora, ¿quiénes están obligados a presentar el formulario virtual 710 renta anual completo tercera categoría y ITP? Debe ser utilizado únicamente por los sujetos que durante el ejercicio grabable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de tercera categoría como contribuyentes, y miren bien acá, como contribuyentes de régimen general. Vean bien, de régimen, ahí no le dice régimen MIPE tributario, te dice solamente régimen general del impuesto y que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Régimen, este formulario virtual 710, ¿podrían presentar los que están en el régimen MIPE tributario? Por ahí me dijeron, adelante por favor, para ver los supuestos. Miren, ¿qué pasaría si una empresa que está en el régimen MIPE tributario, pero sí está en alguno de estos supuestos, de repente goce de algún beneficio tributario? ¿Podría presentar su declaración jurada 710 régimen completo? Si está en el régimen MIPE tributario, ¿podría presentarlo? No, porque te dice bien claro, te dice que es solamente para los regímenes general. ¿Qué cosa es que los que están en el régimen general pueden presentar tanto en el régimen MIPE, perdón, en el formulario virtual simplificado como en el formulario virtual completo? Pero si tienen alguna de estas condiciones, tendrían que presentar solamente en el régimen, en el formulario virtual completo. ¿Cómo son? Si sus ingresos superan 1.700 unidades impositivas tributarias, tendrían que presentar en el formulario virtual completo 710. O que gocen de algún beneficio tributario, además, gocen de estabilidad jurídica o tributaria. ¿Cuándo se hace una empresa que goce de estabilidad jurídica o tributaria? ¿Han escuchado que una empresa goce de una estabilidad jurídica tributaria? Hay empresas que tienen convenios, o sea, gozan de esa estabilidad por varios años
que no les pueden mover el piso para ir, y han firmado con el Estado. Entonces estas empresas también tienen que declarar acá en el formulario virtual completo. Estén obligados a presentar la declaración jurada anual, informativa, reporte local, reporte maestro. Vemos el reporte maestro, tendrían que presentar el formulario virtual completo 710. Estén obligados a presentar el balance de comprobación. ¿Quiénes están? ¿Se acuerdan que el año pasado, cuando presentamos el PET 708 era, ¿no? El 708. ¿Quiénes estaban obligados a presentar la declaración del balance de comprobación? Solamente hasta 300 UIT. Entonces los contadores se agarraban la cabeza con empresas pequeñas con 300 UIT, estaban haciendo su balance de comprobación. Pero ¿qué cambió ahora? Estamos en el periodo 2019, que las empresas, para poder presentar el balance de comprobación, primero sus UITs tienen que ser mayores a 1700 UITs. Antes, mira cómo ha subido. Antes teníamos el año pasado solamente 300 UITs y ahora 1700 UITs. ¿Qué quiere decir? A lo que tienen contadores, tienen clientes, empresas pequeñas, nos ha facilitado la presentación de la declaración jurada, porque automáticamente ya no hacemos nuestro balance de comprobación. Antes teníamos que estar pasando cuenta por cuenta. ¿Qué quiere decir? O sea, estas empresas que no superan 1700 UITs no presentan el balance de comprobación. Y les pregunto, ¿y los que están con el régimen UIT tributario presentan el balance de comprobación? No, porque hemos dicho ya, el formulario virtual simplificado no tiene el balance de comprobación. El formulario virtual completo es el que tiene la opción para el balance de comprobación, pero las empresas que tienen que presentar son las que superan 1700 UIT. Pertenezcan al sistema financiero, que están obligados, adelante por favor, hayan presentado el anexo que se refiere al artículo 12 del reglamento del ITAM aprobado por el Decreto Supremo 025/2005-F, mediante el cual se ejerce la opción de acreditar los pagos a cuenta del impuesto contra las cuotas del ITAM. O sea que estas empresas, ¿cuánto tienen que tener en sus activos para que presenten el ITAM? ¿Recuerdan? ¿El ITAM sobre qué se paga? Sobre el exceso de 1 millón en sus activos fijos, ¿no? ¿Y cuánto sería la tasa? 0.5. ¿Okay? Entonces, estas empresas que han declarado en el formulario virtual, también el formulario del ITAM 648, ellos también tienen que presentar el formulario virtual completo. A ver, Ingrid, vamos a hablar un poquito también, porque es parte del cierre. ¿Qué pasa ustedes cuando ustedes hacen sus estados financieros? Primero les voy a hacer una pregunta a todos. Y el que me responde bien le da, mira, cada vez que haga una pregunta, se va a ganar una revista de actualidad empresarial, la última. ¿Ok? Díganme, ¿cuántos estados financieros conocen? 4. ¿4? ¿Alguien dice que no? ¿Todos 4? Yo cuando hago la auditoría, porque a mí me contratan con mi firma, Cuenca y Asociados, nos contratan y me dicen, ¿sabes qué? Contratado para hacer la auditoría de los estados financieros de una empresa. Yo conozco solamente un estado financiero y está compuesto por sus 5 elementos, que serían estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estados del cambio de patrimonio, estado de flujo efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Entonces vamos. Cuando ustedes presentan, por ejemplo, tenemos en el activo, no le doy revista todavía a nadie, vamos a seguir. Cuando tengamos, por ejemplo, ¿qué pasa? A ver, vamos a hablar un poquito, miren, yo tengo que explicarles primero, cuando hagan su cierre ustedes, de dónde aprendieron a hacer el modelo de llenar su estado de situación financiera, su estado de resultados. Cuando ustedes han entrado a la empresa, seguro que ustedes han traído su propio modelo de presentación, o de repente existía en la empresa un modelo y ustedes lo han tomado. ¿Cómo ha sido? ¿De dónde aprendieron? ¿De la universidad? ¿De la empresa? ¿Del contador anterior que se murió y quedó ahí? ¿Ah? Miren, cuando hace tiempo, antes, ¿se acuerdan la Superintendencia de Mercados Valores?
se llamaba la CONACET, anteriormente su nombre. Y la CONACET dio una presentación de los estados financieros. ¿Saben que la CONACET se copió un poco de la NIC 1? La NIC 1 es presentación de los estados financieros y la NIC 1 en su párrafo 54 te recomienda los principales rubros que tienen que ir en la presentación. ¿Okay? Entonces les pregunto también a ustedes, ¿la contabilidad bajo qué normas en Perú se realiza? O los principios de... Acá lo que he escuchado bien es, en otros países tienen su propia norma. Creo que en Ecuador se llama la NEC, creo que algo así. Tienen sus propias normas. Pero acá en Perú le preguntan a un contador peruano, y sé que lo que dice el contador peruano, que acá en Perú se llama los Perugaps, le dicen. Perugap. Existen las normas que se llaman Perugap, pero todos los contadores. Entonces, estas Perugas pueden ser, antes le decían, los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué te dice? La Ley General de Sociedades nos dice la contabilidad se debe realizar bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en las unidades, yo veo que hay universidades que todavía siguen enseñando esos principios, están en su currícula hasta el momento. Y eso diría, ¿qué te dice? ¿Quién aprueba las normas contables acá en Perú? Consejo Normativo de Contabilidad aprueba las normas contables de Perú. Y el Consejo Normativo de Contabilidad dice los principios de contabilidad generalmente aceptados son las NIF. Entonces la contabilidad se hace bajo norma peruana, debe hacerse bajo la NIF. Pero lamentablemente acá el contador se ha tributarizado y no sé cómo hacen una contabilidad, pero pegado a la ley del impuesto a la renta, y han inventado una contabilidad que se llama tributaria. A veces me dice, doctor Richard, me llama un colega y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me dice, yo estoy obligado a presentar, dice, estoy obligado a hacer la contabilidad bajo NIF. ¿Qué dirían ustedes? ¿Estamos obligados o no? Sí, o sea, las normas aprobadas acá en Perú son las NIF. El hecho de que todavía no estén obligados para que le hagan una, como la SMB anteriormente estaba supervisando y estaba obligando a todas las empresas que superaban 3.000 UITs y que presenten sus estados financieros auditados bajo NIF. Pero 5.000 empresarios gritaron al cielo y dijeron no. Y le hicieron caso porque, bueno, por ciertos motivos, y se suspendió a estas empresas para que no presenten sus estados financieros bajo NIF, los que superen 3.000 UITs. Pero las demás empresas que cotizan en bolsa, están presentando siempre bajo las NIF plenas. ¿Ok? Entonces, el contador, si usted quiere trabajar en una empresa, que sea una minera, una empresa que cotice en bolsa, tienen que saber las NIF. Y la contabilidad se hace bajo NIF. Inclusive, cuando ustedes preparan, van a empezar a llenar el PET o el formulario virtual 710, hay un aviso que va a decir, esta contabilidad se realiza bajo norma contable. Y como he dicho, la norma contable acá en Perú son las NIF. No te dice que se realiza bajo la ley del impuesto a la renta, o sea, la contabilidad que ven ahí. ¿Ok? Entonces, tratando ahora para este cierre que van a tener, hay empresas que yo cuando hago una auditoría, hago una revisión, siempre reviso los activos, que es lo principal de una empresa, porque veo la materialidad, veo los puntos importantes de los rubros. A veces los activos tienen como 300 millones de empresas grandes y yo tengo que revisar eso. Una vez me puse a revisar los terrenos. En los terrenos tenían como 5 terrenos de empresa. Entonces yo dije, ellos me dijeron, el contador lo había registrado en la cuenta que se llama de propiedad, planta y equipo, en la cuenta 33, inmuebles, maquinaria, equipo, terrenos había puesto. Entonces el auditor es curioso, yo soy curioso, le digo, tienen 5 terrenos, a ver, muéstreme, quiero saber, porque quiero documentar para poner para mis papeles de trabajo. Mira, donde estás tú es el terreno, el primer terreno de la parte administrativa. Correcto, Zamor. Vamos a los otros terrenos, me llevó a Puente Piedra. La primera planta cerca de Chancay, ahí tenían una planta de harina. Planta de fideos. Este es el segundo terreno, Richard. Aquí hacemos la producción de lo que es fideos. Perfecto.
ahora necesito el otro terreno. Me llevaron hasta Ancón. En Ancón tenían una fábrica de harina. Este es el tercer terreno de harina. Y más allá de Ancón estaban 2 terrenos más. Entonces, a ver, quiero ver esos terrenos, y eso cuando ellos me llevaron ahí, mira, Richard, que hay 2 terrenos separados por una distancia, esos terrenos también pertenecen a la empresa. Ah, ya. Y esos terrenos, ¿para qué los vamos a utilizar? El contador me dijo, yo no sé, no sabía nada de contador. Entonces, lo que tuve que hacer es, me entrevisté con el dueño, con el gerente primero, y el gerente tampoco sabía. Entonces yo le digo, qué raro, ¿y qué pasó? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Por qué tienen esos terrenos? Ah, lo que pasa, Richard, me dijeron que nosotros teníamos un cliente que nos debía y le habíamos hecho juicio y salió todo favorable a nosotros, y en forma de pago recuperamos los terrenos. Tuvimos 2 terrenos en forma de pago, pero todavía no sabemos ni para qué lo vamos a usar, no tenemos idea. Entonces, si ustedes tienen terrenos que no saben para qué lo van a utilizar, no tienen destinado si van a hacer una planta, van a construir una planta o oficina administrativa ahí, entonces eso no es inmueble, maquinaria, equipo, eso se llama propiedad de inversión, y 40. Estas propiedades de inversión, miren, estas propiedades de inversión, o sea, yo le dije de inmediato, tienes que reclasificar. Entonces, y todavía tenemos, ¿qué método vas a usar? ¿Al costo o al valor razonable? Ellos dicen, no, queremos el valor razonable porque estos terrenos ya no valen lo que nos dieron al comienzo del año, sino al final del año ya ganó un valor de 200.000 soles más. Ok. Imagínense ese terreno que valía 500.000. A fin de año ya vale 700.000. Esos 200.000, ¿cómo se registran? Eso se registra como un ingreso. O sea, el valor de la propiedad de inversión contra una cuenta de ingreso. Entonces, así lo registró. Yo le dije, primero, ese ingreso está afecto al impuesto a la renta. ¿Qué dice? ¿Estaría afecto al impuesto a la renta? Ese mayor ingreso por la plusvalía que ha ganado el terreno, ese mayor valor, no está afecto a lo que es el impuesto a la renta. ¿Qué más? Ese valor del terreno, ¿qué te sube en el estado de situación financiera? El valor del activo. Y dígame, el ITAC, ¿por qué se paga? ¿No es por los activos? Les pregunto, ese valor, mayor valor que ha aumentado de 200.000, ¿formaría parte para la base imponible para pagar el ITAC? No forma parte. A ver, si son contadores y no saben, porque ya salieron en informe de la SUNAT. Ya la SUNAT dijo cualquier cosa que sea a través del incremento, que por el valor razonable, que es a través de la NIF, no forman parte de la base imponible del ITAC. ¿Okay? Si ustedes tienen ahí terreno, ¿qué más se puede reevaluar? A ver, a valor razonable en su estado de situación financiera. A ver, digamos, imagínense que ustedes, vamos a aplicar ley 41, ¿ya? Imagínense que tienen activos biológicos, becerritos. Si la empresa tuviese becerritos que lo ha comprado el 1 de enero de 2019, ¿qué va a pasar al 31 de diciembre de 2019 con esos becerritos? ¿Qué ha pasado? Han crecido, ¿no? Ya no están así, han crecido. ¿Y su valor? Imaginemos que tenían 1000 becerritos y como crecieron, su valor que tenían 10, a ver, no recuerdo, 2 millones ya. Compraron los becerritos a 2 millones, pero como crecieron, subió su valor a 3 millones. Ese mayor valor, ¿estaría afecto al impuesto a la renta? No, hasta que se venda, ¿no? ¿Okay? Pero ¿formaría parte para la base imponible del ITAC? Tampoco. ¿Okay? Entonces, para este cierre, si ustedes encuentran cualquier, porque yo cuando he hecho revisiones también he encontrado, y siempre a mí me contratan por decir, doctor, antes que presente la declaración jurada del contador, me contratan a mí para que haga una revisión al impuesto a la renta. Y en la revisión del impuesto a la renta le saco pero más errores que no sé. Y ahí le presento mi informe y les hago las recomendaciones para que puedan subsanar y no para
Porque si, ¿qué pasaría si ustedes, a ver, qué pasaría si ustedes ese mayor valor si formó parte, lo han puesto como parte del ITAN y han pagado? Me van a decir, bueno, como he pagado, al final lo voy a tomar como crédito contra el impuesto a la renta, el ITAN, ¿no? Pero ¿qué le están quitando al empresario? La liquidez, ¿ok? También, ¿qué pasaría si ustedes le hacen pagar más impuesto a la renta? Sería fatal. ¿La SUNAT le va a decir algo? Díganme. La SUNAT le va a decir, gracias, me estás pagando, me he puesto mayor base imponible para pagarme el 29.5%. No te va, se va a quedar calladito. No te va a decir no, porque a veces un votador me dijo una vez, pero Richard, sí, yo la otra vez le he considerado como si ese mayor valor le he considerado y le he hecho pagar impuesto a la renta. Y la SUNAT nunca me dijo nada. ¿Qué crees? ¿Que te va a decir algo? Oye, te has equivocado en pagarme y te voy a devolver, te va a decir la SUNAT. ¿No? ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para este cierre. Ya, para poder instalar el formulario virtual 710, vamos a aprender a instalarlo, ¿ya? Ahí está la página de la SUNAT. ¿Qué les parece la página de la SUNAT? ¿Les gusta la nueva página de la SUNAT? ¿Está bonita? Entonces, miren, si no les gusta la página de la SUNAT y ustedes quieren descargar el formulario virtual 710, ¿qué tienen que hacer? Váyanse a la página anterior, que era más bonita. Miren acá. ¿Qué dice en la parte de acá? Ver portal web anterior. Esta página no me gusta, no sé cómo la han hecho. Creo que la han hecho para que pueda funcionar y no se pueda colgando. Fíjense en la parte superior. ¿Qué dice? Declaración renta anual 2019, personas y empresas. ¿Dónde le tenemos que dar clic? En empresas. Le damos clic acá. Y ahí es donde nos sale el formulario virtual simplificado y el formulario virtual 710 completo. Miren, si ustedes quieren presentar su declaración jurada del formulario virtual simplificado, no tienen que hacer ninguna descarga porque lo van a trabajar directamente a través de la web de la SUNAT y tendríamos que dar solamente clic acá en ingresar. Ahí se le va a ver un cuadro donde tienen que poner la clave SOL y la clave SOL lo va a poner, ¿no? Y para esto sí, para el formulario virtual completo 710, que nos dice quiénes están en el formulario 710, que régimen general, pero que estén en estas condiciones, ¿no? Sus ingresos anuales superen 7.140.000, que sería 1.700 UIT, gozan de beneficios o gocen de beneficios tributarios de estabilidad jurídica o presenten precio de transferencia, estén obligados a presentar el balance de comprobación, han sido adquirientes de una reorganización de sociedades, es una empresa del sistema financiero, ha presentado anexo que señala el título del reglamento del ITAN, deduce gastos de vehículos, ha efectuado el pago del 15%, sea un contrato de colaboración empresarial. Si es así, recién van a poder presentar solamente el formulario virtual 710 completo. A ver, vamos a empezar primero por lo que es el régimen simplificado, ¿ya? A ver, simplificado primero. Vamos a ver, porque esta es una empresa que está en el régimen MIPE tributario. Vamos a dar clic. Entonces, inmediatamente se va a abrir. Le damos entrar. Inmediatamente que le hemos dado a entrar, miren, estamos en la web de la SUNAT. Estamos en la web de la SUNAT. Acá que dice, miren, ya estamos para hacer la declaración. Bienvenido a la declaración anual, señor contribuyente. Para efectos de una adecuada presentación, usted primero debe llenar y registrar sección informativa, te dice, ¿ok? Tenemos la sección informativa y luego de ello debe registrar sección determinativa del impuesto o del saldo a favor de corresponder. Para un adecuado registro de su información, le sugerimos realizar previamente ayuda al formulario habitual. Asimismo, le comunica que la información declarada se está grabando de manera automática. ¿Cómo es que se esté grabando de manera automática? ¿Se acuerdan que cuando antes uno hacía sus PDs, me acuerdo que a veces se iba a la luz y todo tu trabajo se iba al aire, porque no lo habías grabado? En cambio acá se va la luz y donde te has quedado queda registrado en el mismo lugar. Entonces, no se preocupen, cuando estén llenando su declaración a través de la web,
si se le va la luz, lo que sea, se va a quedar donde han llenado el formulario. O sea, se está grabando automáticamente en la web, en las novelas. En sección informativa tenemos identificación e información complementaria. Ok, miren acá, tenemos sección informativa, tenemos identificación e información complementaria. Te dice, ¿la presente declaración es rectificatoria o sustituye a otro? No. ¿Qué pasa si ustedes están declarando, porque ya lo pueden declarar ahora en febrero, pero qué pasa si lo vuelven a declarar antes del vencimiento de su declaración, antes del 25? ¿Es rectificatoria o sustitutoria? Sustitutoria. O sea que uno puede hacer N sustitutoria antes del vencimiento de la declaración, ¿no? Entonces, va a valer la última que realicen. Es por eso que les pide acá. Si es la primera vez, entonces no. Régimen de renta, tipo de régimen. Ahí tenemos que escoger qué régimen puede ser. Tenemos el régimen general y el régimen MIPE tributario. Dos regímenes podemos hacer en el régimen simplificado, este 710 formulario virtual. Podemos escoger régimen general o régimen MIPE tributario. Vamos a elegir el MIPE tributario. ¿Qué más nos pide? Exoneración. Te dice, ¿está exonerado totalmente impuesto a la renta por alguna norma legal? Tienes que poner sí y no. También puede ser inafectación. ¿Qué empresas están exoneradas? Hay empresas que sí, de acuerdo al rubro, están exoneradas, pero tienen la obligación de presentar su declaración jurada. Es por eso que tenemos, si no estás exonerado y no estás inafecto, no y no. Y si estás exonerado, te está pidiendo que pongas la base legal y especifiques si tuvieses otros. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Estamos en la parte informativa, ¿no? Miren acá te dice, ¿estás deduciendo gastos por concepto de donaciones según las normas vigentes? ¿Qué pasa si el gerente o el dueño de la empresa va y dice, voy a hacer una donación al equipo de mi barrio, donde nací? Va a ser una donación de 50.000 soles. ¿Pondrían ustedes, está deduciendo gastos por concepto de donaciones? ¿Lo pondrían sí o no? ¿Por qué no? Si está donando. Acá no te pregunta si esa donación es o no una empresa que recibe donaciones, solamente te dice, te pregunta. O sea, yo te pondría que sí, pero en el casillero 103 tendrían que adicionar, porque esas donaciones no son aceptadas tributariamente. Si es su equipo de su barrio, pero ¿por qué te pide acá la información la administración tributaria? Porque si tú pones sí, ellos que van a querer, si tú has donado a alguien, ponme a quién has donado. Si es una entidad que está inscrita para recibir donación. Y si no está inscrita para recibir donaciones, le pones su dato, pero te voy a fiscalizar a que tú la hayas puesto en el casillero 103 como una adición. Entonces, acá sí podría yo digo, vamos a darle clic y le vamos a dar sí. Okay. ¿Qué pasa cuando digo sí? Miren, cuando digo sí, que he hecho una donación, se me abre automáticamente la pestaña para que yo pueda poner agregar. O sea, agregar a quién está haciendo esa donación. ¿Qué tendría que informar? Modalidad de donación, tipo de documento de donatario, número de identificación de donatario, nombre de donación de donatario, fecha de donación, monto de la donación. Esto tendría que yo poder seleccionar acá para poder ver, y ahí sí la SUNAT te va a decir, ya, esta de acá, esta donación que tú estás haciendo es admitida como gasto, y si no cumple todos estos requisitos, toda esta donación, ¿qué tendría que hacer? Adicionar en el formulario virtual, que sería en la casilla 103. ¿Ok? Entonces, seguimos llenando. Entonces, y de ahí me voy siguiente. Y miren, todavía estoy acá en la parte informativa, ¿no? ¿Qué más se dice?
Ya he hecho la parte de identificación, ahora la información complementaria. O sea, primero hemos llenado la parte informativa, que es identificación, y ahora información complementaria. ¿Qué me pide información complementaria? Datos del contador. Miren los datos del contador. ¿Será necesario tener la matrícula del contador para que puedas presentar la declaración jurada? ¿Te obliga o no te obliga? ¿Qué pasa si yo lo dejo en blanco todo eso? ¿Me acepta el formulario o no me acepta? No me acepta. Miren acá. Lo que pasa es que te está aceptando poner nombre. O sea, si tú no le pones nombre acá, y vamos a poner acá representante legal, ¿no? Y DNI, automáticamente yo pongo y salen mis datos, mira, mis nombres y apellidos salen. ¿Qué pasa ahora? Voy a poner los datos del contador. Yo voy a presentar esta declaración, no quiero poner un dato de un contador. ¿Sabes qué? Mi sobrino es el que me va a hacer la declaración. ¿Ya? Vamos a poner los datos de mi sobrino acá. Porque si yo lo dejo en blanco esto de acá, miren, si no lo lleno esto de acá, pongo siguiente. ¿Qué me dice? No he llenado, mira, está pidiendo acá. Ingrese el tipo de documento del contador y el correo también me está pidiendo el contador. Entonces vamos a ingresar acá. Tipo de documento, a ver, imagínense que también voy a sacar mi propio DNI. Yo soy escogemos documento de nación de identidad y sería 0. Imaginemos que yo doy acá clic y es el dato de mi sobrino. También se llama Richard, ¿no? Entonces sale esto, ¿no? Pero ¿qué me pide acá? Yo no le quiero poner el número de matrícula, porque es mi sobrino. ¿Ok? Como es mi sobrino, de frente le voy a poner su correo electrónico. Le voy a poner su correo electrónico. Estudiante, vamos a poner acá. A ver. Teléfono fijo, no le pongo ni teléfono ni celular, lo voy a poner y le doy siguiente y me aceptó. O sea, me está aceptando. ¿Qué quiere decir? Que sí, la SUNAT está pidiendo quién te está haciendo la declaración jurada, pero no te está obligando que vaya debería también ese casillero donde va la matrícula del contador, debería estar también ahí. Si no pones, debería estar restringido para que no continúe con la declaración. Pero lamentablemente acá la SUNAT solamente le interesa quién está haciendo la declaración. ¿Para qué? Para que más adelante pueda fiscalizar a esas personas, porque si están prestando un servicio han tenido que cobrar o por planilla del trabajador o si no por recibo por honorarios, ¿no? Porque nadie en la vida es gratis, o alguien te hace una declaración gratis. Entonces ustedes cuando hagan sus declaraciones ahí, yo estoy haciendo varias auditorías donde el contador no quiere firmar. El dueño le dice, ¿sabes qué? Fírmame la declaración jurada. Pero yo ponle lo que sea, ponle en blanco y después lo imprimes con tu número de colegiatura. Pero hay empresas que realmente, a mí también me han dicho, Richard, ¿sabes qué? Queremos que lo firmes. Yo digo, ¿cómo voy a poner ahí mi número de colegiatura? Yo si haciendo la auditoría, he revisado que tiene un montón de faltas. Y encima van a querer que yo ponga, no, te hemos contratado, me han contratado para hacer auditoría. Ahora, si quieres, el otro servicio que te puedo dar, le digo, te voy a hacer una reestructuración total de tu contabilidad. Y vamos a llegar todo, ahí sí te lo firmo. Pero es otro mundo. ¿Okay? Entonces ustedes no pueden firmar sobre algo que no han realizado, o ustedes prestan su colegiatura para que alguien esté ahí, ¿o no? Porque a veces hay que revisar eso, porque a veces uno ve tu colegiatura y de repente la SUNAT ya te está notificando, a varios contadores lo han notificado, que ha presentado 200 declaraciones, cuando el señor solamente era dueño de una empresa, ¿no? que trabajaba, que habían tomado sus números de colegiatura. ¿Qué hicieron? Fueron a revisar a estas empresas
por qué habían tomado. Y lo que habían tomado era un estudiante de contabilidad que había tomado la colegiatura del contador y había estado firmando vendiendo como canchitas esa colegiatura. Entonces seguimos acá. ¿Qué nos dice? Los 100 principales socios tenemos que llenar. Miren, lo que pasa es que este régimen, que es el formulario virtual simplificado, ¿en qué se diferencia del formulario virtual completo? Una de las primeras diferencias es que no presentan balance de comprobación. Y lo demás es lo mismo, solamente cuando hacen la declaración del impuesto a la renta. ¿Cuánto es lo que paga el régimen MIPE tributario? A ver, vamos a sacar. Imaginemos que esta empresa ha tenido utilidad 1 millón. Esta es la utilidad. Después de adiciones y deducciones, ha tenido 1 millón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Las primeras, ¿cuánto son? 15 UIT, ¿con qué tasa? 10%. ¿Cuánto sería 15 UITs? Multipliquen 15 por 4.200, ¿cuánto es? Vamos a sacar el impuesto acá. ¿Ya me lo dicen? No. 15 UIT, ¿cuánto es primero? 63.000. ¿Está bien? ¿Ah? 6.3. Ya. 15 UIT sería 63.000. ¿Ok? Sobre esto el 10% sería 6.300 impuestos. Ahora, el resto, ¿cuánto quedaría de resto de 63.000? Quedaría 937.000. ¿Con qué tasa? 29.5%. ¿Cuánto vendría a ser eso? 276.415. ¿Qué quiere decir? El impuesto sería 276.415 más 6.300. Este es el impuesto a la renta. O sea que cuando haga la liquidación con el formulario virtual, después de hacer las adiciones y deducciones, vamos a tener solamente un impuesto por pagar de, sería 282.000, 282.715, ¿no? Este sería el impuesto. Okay. Miren, entonces, una de las diferencias es que no presentan balance de comprobación. Otra diferencia, en la parte, cuando hemos visto la parte ya informativa y en la información complementaria, mira, solamente nos piden la información general, principales socios, alquileres pagados, empresas constructoras. O sea, 1, 2, 3. En cambio, cuando vamos a ver el formulario virtual completo, nos van a pedir como 10 opciones acá por llenar. En cambio, en el simplificado solamente tenemos esto. Ya hemos revisado información general, 100 principales socios. ¿Qué pasaría en los principales socios? En el régimen, yo podría estar agregando de uno en uno acá, ¿no? En los 100 principales pongo siguiente. Por ejemplo, usted cuenta con socio asociado y otra para la declaración renta. Si le pongo sí, me va a llenar para que pueda agregar los socios. Ahí está. Y puedo importar o puedo agregar. Si importa, cuando es una empresa, puede ser el formulario virtual completo. Para esta empresa que es pequeña, que están en el régimen 100, no creo que pasen de 2 socios, 3, 4, 5 socios. Podría ser uno por uno, podría poner agregar y estar llenando el número, su número de documento, razón social, fecha de nacimiento, país de residencia, porcentaje de participación, fecha que se constituye como socio. La SAC, ¿tienen acciones inscritas en los registros públicos? No. ¿Qué es lo que tiene solamente? Su libro de matrícula de acciones. Entonces, ellos están por participación. Teníamos que informar acá porcentaje de participación. Por ejemplo, yo, en mi empresa, yo tengo el 99% de la participación. 1% le doy a mi primo para manejar toda la empresa. ¿Ok? Entonces, fecha en que se constituye como socio, ponemos la fecha y le podemos aceptar. Este es para que puedan agregar cada socio de toda la empresa.
Bueno, vamos a salir la otra. Alquileres pagados, miren acá. Alquiler. ¿Por qué no dice que informemos los alquileres pagados? ¿Para qué? ¿Qué quiere la SUNAT? Claro, quiere hacer un cruce para que les puedan cobrar si están realmente pagando esos 5%. ¿Qué pasaría si tú pones alquileres pagados pero de repente no tienes ni siquiera un recibo de arrendamiento o no tienes una factura que hayas pagado por una empresa que te está alquilando? Entonces eso también te lo va a revisar en una fiscalización. Si tú pones alquileres debes tener lo que sería el recibo de arrendamiento, si es una persona natural que te está alquilando. Y también le van a fiscalizar a la otra persona natural si realmente está pagando sus impuestos. ¿Ok? Luego dice acá, empresas constructoras. Miren eso acá. Este es lo único que me pide información completar. Es simple en el régimen, este formulario virtual, que es el 710 simplificado, me pide información general, 100 principales socios, alquileres pagados, y ahora me pide lo que es empresas constructoras, artículo 63, impuesto a la renta. ¿A qué se refiere eso? ¿Saben cuándo es una empresa constructora y una empresa inmobiliaria? La empresa inmobiliaria, la que hacen los edificios, ellos mismos lo construyen y ellos mismos lo venden. Esa es una empresa inmobiliaria. Pero una empresa constructora presta servicios de construcción. Ellos no son los dueños del terreno, de donde van a construir, solamente le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una edificación 3 pisos y te cobramos a todo costo tal monto. Entonces está prestando servicio de construcción. ¿Y qué pasó en el 2019 con estas empresas? ¿Se acuerdan cómo se llevaba antes el reconocimiento de ingresos de estas empresas constructoras? Era el método del percibido y tenían otro por el método de vengado, que era a través de las que presentaban sus liquidaciones y cobraban. Pero ahora, a partir del 1 de enero del 2019, entró en vigencia. ¿Qué entró en vigencia para la parte tributaria? Decreto Legislativo 1425, modificó el artículo 67 y el artículo 63 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Qué quiere decir? Que ahora para estas empresas constructoras, las que están, ya los contadores deben saber cómo elegir, qué método van a elegir para el reconocimiento de ingresos, tanto en la parte tributaria como en la parte contable. En la parte contable se reconoce el ingreso a través de la NIC 15 por los servicios, pero en la parte tributaria, con el artículo 63, que ha sido modificado por el decreto legislativo 1425, ya ustedes tienen que haber elegido en el 2019 sobre dos métodos cómo reconocer los ingresos. Yo hace poco fui a un contador y estaba con los métodos del 2018, digo que estamos en 2019. ¿Y has elegido el método? No sé qué método, me dice. Pero si tienes que informar acá es donde se informa, miren acá, en la declaración. Ahí te explica los dos métodos, miren. O sea que si tú vas a llenar, eres una empresa constructora, tú ya has tenido que elegir a partir del 1 de enero de 2019 qué método vas a utilizar para su reconocimiento de ingresos. Entonces, ¿cuánto es lo que estás reconociendo bajo este método de ingreso? ¿Qué porcentaje? 10% sería final, ¿sabes? Reconoce como si fuese. Pero ¿qué te dice la parte contable? La parte contable no está de acuerdo con eso. La parte contable es de acuerdo al grado de realización también. Entonces, de acuerdo al grado de realización, porque este es para empresas constructoras, ¿no? De acuerdo al grado, hay métodos también para reconocer métodos, productos, en la parte de lo que es la parte de acuerdo a la NIC 15. Entonces, te dice acá, el otro método sería para la parte tributaria, estamos en parte tributaria acá, el otro método sería asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que establezca deduciendo el importe cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial los costos correspondientes a tales trabajos. ¿Qué quiere decir? Si yo tenía por cobrar 10 millones, yo he cobrado solamente 1 millón, pero mi avance ha sido mucho más. El avance de la obra yo tenía que haber cobrado más 500.000. Pese a que no me han pagado, pero es de acuerdo a mi avance. Entonces yo tenía que reconocer no 1 millón, sino 1.500.000 por eso. ¿Okay? Este es el otro método, pero ya eso estas empresas constructoras
han tenido que elegir qué método. Y esto es solamente para la parte tributaria, porque para la parte contable tenemos que ver de acuerdo al grado de realización, cuánto ha sido su avance y tiene que reconocer su ingreso de acuerdo al grado de realización del servicio. El otro método sería de acuerdo a los costos incluidos. O sea, cuánto, si has proyectado un costo total de 1 millón, por decir, de toda la obra que va a durar 2 años o 1 año, ¿cuánto has avanzado hasta diciembre? Si ha avanzado 500.000, he dicho, en costos, entonces tienes que reconocer por 500.000, perdón, por el 50% del total de los ingresos que tiene de toda la obra. Esos son métodos, pero cuando uno pregunta a un contador y si no lo tienen claro esto, entonces van a estar declarando mal su declaración acá. Porque lo ideal sería, si yo escojo el método, yo soy que vayan por el método B, que se asemeja un poco a lo que son las NIF, y para que la parte contable también puedan escoger de acuerdo al grado de realización ese método también, y no del otro que es productos, que es de acuerdo a los costos incurridos. Entonces, si ustedes dominan esta parte del conocimiento de ingresos, entonces no van a cometer errores. Muy claro, acá la administración tributaria les ha puesto a propósito, les ha puesto ya empresas constructoras, artículo 63, impuesto a la renta. Entonces, cuando sale un decreto legislativo que modifica, como ha sido modificado el artículo 63, y entró en vigencia esto el 1 de enero 2019. Entonces, antes de marcar, primero averíguense si está llevando una empresa constructora, bajo qué método han reconocido los ingresos, tanto en la parte contable como en la parte tributaria. ¿Ya? Y estos son, miren, esto nada más lo que tengo que presentar en información complementaria. La sección determinativa es como para pagar el impuesto solamente. Vamos a desarrollar el caso práctico completo, porque sería solamente poner la declaración del balance, las adiciones y deducciones, y lo que cambiaría solamente es la determinación del impuesto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo les hago una pregunta para que ganen una revista. A ver. ¿Qué es la NIF 15? ¿Cuál es su nombre de la NIF 15? A ver. Mire, estamos en 2019. Son ingresos ordinarios con contrato de clientes. ¿Okay? Esquema general del impuesto a la renta tercera categoría. En el siguiente cuadro te explicamos paso a paso cómo determinar la renta neta imponible sobre la cual se aplicará la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría correspondiendo al ejercicio 2019 dependiente del régimen acogido. Primero lo que tienen que aprender ustedes es el impuesto a la renta. ¿Quieren ganarse en las revistas? ¿Quién me responde esta pregunta? ¿Cómo determino el impuesto a la renta? Pero del estado de resultados. Cuando hacemos el estado de resultados, ¿qué tenemos? Tenemos ventas, ¿qué más? Costo de ventas, gastos administrativos, gasto de venta, otros ingresos, ingresos financieros, gasto financiero, diferencia de cambio, y todo esto me dice utilidad antes de impuesto. Después de esto, ¿qué sigue? No, todavía estoy en el estado de resultados integrales, no estoy haciendo la sección, solamente ya tengo utilidad antes de impuesto. ¿Qué sigue después de utilidad antes de impuesto? El impuesto a la renta, pues. Claro, impuesto a la renta, y al último, utilidad del ejercicio. Entonces, yo les pregunto acá, de utilidad antes de impuesto, este impuesto a la renta que se coloca en el estado de resultados integrales, que es este impuesto a la renta, ¿cómo lo determino? A ver, ¿cómo se determina el impuesto a la renta? A ver. La salida del impuesto a la renta. ¿Cómo determinas el impuesto a la renta? Y debes saber. Lo que vas a poner, hemos dicho, uno es el elemento del estado financiero, es el estado de resultados integrales.
impuesto a la renta. ¿Cómo determinas ese impuesto a la renta que estás poniendo en tu estado de resultados integrales? No lo identifico muy bien. Tengo conocimiento de que esos en base, se supone que tiene que estar en base a IFES. En función al resultado contable obtenido, pues se hacen las deducciones y adiciones y llegamos a la base imponible por efectos tributarios. Y después de ello pues se hace el porcentaje que establece. ¿Y eso pones ahí? ¿Sí? No. El resultado que te sale del impuesto a la renta lo pones ahí en la seguridad de impuesto a la renta. O sea, cuando haces, a ver, cuando hacen utilidad contable, le suman adiciones, le restan las deducciones y obtienen lo que es la base imponible para el impuesto a la renta. De ahí le pueden restar, si es que es una empresa que paga participaciones, le restan las participaciones y sobre eso sería la base para el cálculo del 29.5%, siempre y cuando no estén en el régimen tributario. ¿Ya? Ese 29.5% que es el impuesto a la renta, ¿dónde lo pongo? Ahí. Nuevamente, a ver, quiero que le entiendan bien esta parte. Está bien, lo que has determinado es el impuesto a la renta corriente, ¿no? Ese es lo que has determinado con adiciones y deducciones. Pero yo tengo acá mi estado de resultados integrales, que sería ventas, más costo de venta, gastos administrativos, gasto de venta, otros ingresos, gastos financieros, ingresos financieros, diferencia de cambio, y acá fíjate, utilidad antes de impuesto, ¿ya? Esto es lo utilidad antes, y después acá impuesto a la renta. Me sale mi impuesto a la renta y sobre acá tenemos que utilidad del ejercicio recién. Esta utilidad del ejercicio pasa al estado de situación financiera como resultado, ¿no? ¿Okay? Esta utilidad, pero yo les pregunto, este impuesto a la renta, lo que tienen que tener en claro que este impuesto a la renta que se pone acá en el estado de resultados integrales corresponde a lo que es el impuesto a la renta corriente más el impuesto a la renta diferido. ¿Okay? Esto no va solo, porque yo cuando hago una revisión de auditoría y solamente veo acá el impuesto a la renta corriente, esa estaría mal, siempre y cuando el impuesto a la renta inferior sea material. Pero se tiene que calcular el impuesto a la renta inferior porque se tiene que sumar acá, más el impuesto a la renta diferido. Eso es lo que cabe en el impuesto a la renta. Impuesto a la renta corriente más impuesto a la renta diferido. Y para poder determinar el impuesto a la renta, adelante, corriente, ¿qué tenemos que hacer con el impuesto a la renta corriente? Partimos de los ingresos brutos nacionales, nos está poniendo como un modelo, ¿no? Dice, ¿no? Que es un modelo que nosotros tenemos que sacar nuestros ingresos brutos de acuerdo a lo que es las normas contables. Serían ingresos brutos menos costos computables, sería renta bruta menos gastos, adelante por favor, otros ingresos, renta neta, más ahí, ya, hasta acá tengo la renta neta, pero para hallar hasta acá llegué con la utilidad contable antes de impuestos, yo tengo que poner las adiciones menos las deducciones y menos pérdidas tributarias compensadas, así que tuviese, ¿no? Y saco la renta neta imponible, adelante, y sobre eso el impuesto resultante, y sobre eso los impuestos que me sale el impuesto a la renta corriente, lo deduzco los créditos que puedo tener a través de los pagos a cuenta o aplicaciones de vida. Y tenemos, puede salir un saldo a favor del fisco o del contribuyente. Imagínense que ustedes han hecho la liquidación del impuesto a la renta y tienen un saldo a favor. ¿Por qué? Porque de repente han tenido pérdida del ejercicio, pero han estado pagando los pagos a cuenta. Esos pagos a cuenta les va a salir como un saldo a favor del ejercicio. Uno, ¿qué harían ustedes? ¿Lo utilizan para próxima declaración o para los pagos a cuenta o piden la devolución? ¿Qué es lo que pedirían? Imagínense que yo tuviese como, una vez me salió una empresa que tenía 2.900.000. ¿Y saben qué eligieron? Pedir
pedir la devolución. Me contrataron a mí, Richard. ¿Sabes qué, Richard? Necesitamos pedir porque vamos a seguir teniendo pérdidas, creo que el próximo año, así que mejor necesitamos esto para tener el efectivo. ¿Qué te va a solicitar SUNAT? SUNAT te solicita que tú hagas un escrito ahora, no es como antes que presentaba solamente su formulario 49 y uno podía pedir la devolución. No, ahora tienes que demostrar por qué ha salido tu pérdida, hacer en el escrito, demostrar todas esas pérdidas que has tenido, qué gastos importantes, contratos, apúntale de todo ahora para SUNAT. Si no, te lo deniegan. A mí, en la primera etapa me denegaron, nuevamente volví a presentar. El cliente, yo con el cliente, nosotros cuando le cobramos, para mí, cobrarle como cerca de 3 millones más o menos de recuperación, yo le dije dentro de mí, te voy a cobrar 35.000 soles, más o menos así. Contento, me lo aprobaron al doble, me dijo. Y yo contento, dije, esto es tu payita, dije, lo presento y pido la devolución. Primero me denegaron una primera etapa, la segunda etapa también nuevamente apunté más cosas, me volvieron a denegar. Ya me estaban queriendo hacer hasta una auditoría. Yo le digo, pero ¿por qué tanto? No, que así piden ahora. Creo que llega la orden el año pasado que cuando la SUNAT había recaudado poco dinero, comenzaron a denegar todas las devoluciones. Y después le tuve que presentar ya detallado contratos, gastos, en un CV le llené todo, ya todo mi historial, más que una auditoría, todavía le he presentado documentos. Y como todo estaba en orden, procedió la devolución. Después me voy con una amiga que es la doctora Mónica, que también es expositora, y después digo, contento, digo, se me salió 35.000, digo, rápido, nomás no duró unos mesecitos, pero Richard, ¿cuánto has recuperado? 3 millones. ¿Cómo vas a cobrar así? Me dicen. ¿Cómo cobran los abogados? Cobran el 10%. 300.000, hubiese regateado ya 100.000 ya. Pero ¿cómo vas a cobrar así? Bueno, yo emocionado, dije, con razón me pagaron rápido. Hay que saber cobrar también. Creo que nos falta eso en los colegios de contadores. Nos falta, porque allá yo veo que los abogados tienen una ética hasta para cobrar. ¿Qué porcentaje mínimo? Entonces, ahí la doctora me dijo también, hay una cosa que ustedes los contadores tienen que hacer, es, primero, cobran un tipo de adelanto, pero cobran un bono de éxito aparte. O sea, tienen que cobrar y aparte el bono de éxito, por hacer. Y yo no sabía nada de eso, y ahora mi cliente va a tener que hacer. ¿Ok? Pero ahora la recomendación está, si ustedes van a pedir devolución de su saldo a favor, se tiene que pedir inmediatamente en el formulario, acuérdense. En el formulario les sale la opción para que puedan solicitar devolución y es más fácil, porque si después van a tener que adjuntar el escrito, o sea, el formulario de devolución 49, entonces va a ser mucho más difícil esa devolución. ¿Okay?